El bastón de Frederick Larsan. Me disponía a abandonar el castillo a eso de las 6 de la tarde, llevando el artículo que mi amigo había escrito a escape en el pequeño salón que Darzac puso a su disposición. El reportero iba a dormir en el castillo, usando de la inexplicable hospitalidad que le había ofrecido Darzac, a quien Stangerson había confiado la atención de los cuidados domésticos en aquellos momentos. Sin embargo, se empeñó a acompañarme hasta la estación de Epinay. Al atravesar el parque me dijo: Frederick Larsan es realmente muy hábil. No ha robado su reputación. Ya sabe usted cómo llegó a descubrir los zapatos viejos de Santiago, cerca del sitio en que advertimos los pasos elegantes, y la desaparición de las huellas de los chanclos. Un hueco rectangular en la tierra húmeda demostraba que hasta hacía poco allí había una piedra encajada. Larsan buscó y, como no encontró la piedra, enseguida pensó que le había servido al asesino para mantener en el fondo del estanque esos chanclos de los que quería librarse. El cálculo de Larsan fue excelente, y el éxito que tuvo lo demuestra. Esto no se me ocurrió, pero es justo decir que mi espíritu había tomado ya otro rumbo, porque a causa de la gran cantidad de falsas huellas dejadas por el asesino y por la medida de los pasos negros correspondientes a la medida de los pasos de Santiago, que establecí sin que él lo sospechara en el piso del cuarto amarillo, ya había comprobado que el asesino quería arrojar sospechas sobre aquel viejo servidor. Larsan y yo estamos de acuerdo hasta ahí, pero no lo estamos desde ese punto. Y eso va a ser terrible, porque marcha de buena fe a un error que voy a tener que combatir con nada. Me sorprendió el grave acento con que mi joven amigo pronunció estas últimas palabras. Sí, terrible, terrible. Volvió a repetir. ¿Pero es combatir en realidad con nada el combatir con una idea? En aquel momento pasábamos detrás del castillo. La noche había caído. Una ventana del primer piso estaba entreabierta, y una débil claridad salía de ella. Algunos ruidos llamaron nuestra atención. Nos adelantamos hasta el marco de una puerta que se encontraba bajo la ventana. Rouletabille me dijo en voz baja que aquella ventana correspondía al cuarto de la señorita Stangerson. Los ruidos que nos habían llamado la atención cesaron. Luego prosiguieron un instante. Eran gemidos ahogados. Solo pudimos distinguir 3 palabras que llegaron con claridad. Mi pobre Robert. Rouletabille me puso la mano en el hombro e inclinándose sobre mi oído, dijo: Si pudiéramos saber lo que se dice en ese cuarto, mi investigación habría terminado. Miró a su alrededor. La sombra de la noche nos envolvía, y solo alcanzábamos a ver el limitado espacio cerrado de árboles que se extendía detrás del castillo. Los gemidos habían cesado de nuevo. Puesto que no podemos oír, trataremos al menos de ver, dijo Rouletabille. Y me hizo ir, haciéndome señas para que sofocara el ruido de mis pasos, hacia el tronco de un abedul cuya línea se alzaba precisamente delante de la ventana que nos interesaba. Desde sus primeras ramas, que estaban casi a la altura del primer piso del castillo, podría ver, sin duda, lo que ocurría en el cuarto de la señorita Stangerson. Rouletabille me pidió que me quedase quieto y, abrazando el tronco con sus brazos vigorosos, trepó y muy pronto se perdió entre las hojas. Luego hubo un gran silencio. Allí, delante de mí, la ventana entreabierta estaba siempre iluminada. No vi pasar ante aquella claridad ninguna sombra. El árbol, encima de mí, seguía silencioso. Yo esperaba. De pronto mi oído percibió estas palabras que me llegaban desde el árbol. Después de usted. Después de usted, se lo ruego. Estaban dialogando allá arriba, encima de mi cabeza. Se hacían cumplidos.
¿Cuál no sería mi estupefacción al ver aparecer, junto al tronco, dos formas humanas que pronto tocaron el suelo? Rouletabille había subido uno y bajaban dos. ¿Cómo está, señor Sinclair? Era Frederick Larsan. El detective ocupaba ya el puesto de observación cuando mi amigo creía haber llegado solitario. Ni el uno ni el otro, por lo demás, se preocuparon de mi sorpresa. Creí comprender que habían asistido desde lo alto de su observatorio a una escena llena de ternura y de desesperación entre Matilde, recostada en su cama, y Darzac, de rodillas a la cabecera, y ya cada uno parecía deducir prudentemente conclusiones diferentes. Era fácil adivinar que aquella escena había producido profundo efecto en el espíritu de Rouletabille en favor de Robert Darzac, mientras que, en el de Larsan, solo atestiguaba una perfecta hipocresía en el novio de la señorita Stangerson. Al llegar a la verja del parque, Larsan nos detuvo. «¡Oh, mi bastón!», exclamó. «¿Se le ha olvidado el bastón?», preguntó Rouletabille. «Sí», respondió el detective. «Lo dejé allá, cerca del árbol». Y se marchó diciéndonos que nos alcanzaría enseguida. «¿Se ha fijado usted en el bastón de Frederick Larsan?», me preguntó el reportero cuando estuvimos solos. «Es un bastón nuevo que no le había visto nunca. Da la impresión de que le interesa mucho. No lo deja nunca. Parece que tuviera miedo de que cayera en manos extrañas. Antes no vi nunca a Frederick Larsan con bastón. ¿Dónde lo habrá encontrado? No es natural que un hombre que nunca usa bastón de pronto no pueda dar un paso sin él, al día siguiente del crimen del Glandier». Cuando llegamos al castillo, en cuanto advirtió nuestra presencia, se guardó el reloj en el bolsillo y recogió su bastón del suelo. Creo que hice mal al no atribuir ninguna importancia a ese gesto. Estábamos ahora fuera del parque. Rouletabille no decía nada. Su pensamiento, sin duda, no se había apartado del bastón de Frederick Larsan. Tuve la prueba de esto cuando, al descender la cuesta de Epinay, me dijo: «Frederick Larsan llegó al Glandier antes que yo. Comenzó su encuesta antes que yo. Ha tenido tiempo de averiguar cosas que yo no sé, y ha podido encontrar cosas que ignoro. ¿Dónde ha encontrado ese bastón?». En Epinay tuvimos que esperar el tren 20 minutos. Entramos en una taberna. Casi enseguida, detrás de nosotros, la puerta se volvía a abrir, y Frederick Larsan aparecía blandiendo el bastón famoso. «Lo encontré», nos dijo riendo. Los tres nos sentamos en una mesa. Rouletabille no apartaba los ojos del bastón. Estaba tan absorto que no vio un gesto de inteligencia que Larsan dirigió a un empleado del ferrocarril, un joven que tenía una pequeña barba rubia despeinada. El empleado se levantó, pagó la comisión, saludó y salió. Yo tampoco habría atribuido ninguna importancia a aquella señal si no me hubiera vuelto a la memoria algunos meses más tarde, cuando reapareció el joven de la perilla rubia en uno de los momentos más trágicos de la narración. Entonces supe que se trataba de un empleado de Larsan, encargado de vigilar las idas y venidas de los viajeros en la estación de Epinay, porque Larsan no descuidaba nada de lo que creía pudiera serle útil. Volvió a mirar a Rouletabille. «¿Desde cuándo, señor Larsan?», decía. «¿Desde cuándo usa usted bastón? Siempre lo he visto pasearse con las manos metidas en los bolsillos». «Es un regalo que me han hecho», respondió el detective. «¿Hace poco tiempo?», insistió Rouletabille. «No, me lo obsequiaron en Londres». «Es verdad, ya sabía de su viaje a Londres. ¿Permite que vea su bastón?». «Pero cómo no». Larsan le pasó el bastón a Rouletabille.
Era de bambú amarillo, con el cabo encorvado y adornado con un anillo de oro. Rouletabille lo examinó minuciosamente. Muy curioso, dijo, levantando la cabeza con aire burlón. ¿En Londres le han obsequiado un bastón de París? Es posible, dijo Larsan imperturbable. Vea usted aquí la marca en letras minúsculas. Cassette, 6 bis, ópera. Si los parisienses hacen planchar su ropa en Londres, bien pueden los ingleses comprar sus bastones en París. Rouletabille devolvió el bastón. Cuando me acompañó a mi compartimento, me dijo: ¿Recuerda usted la dirección? Sí. Cassette, 6 bis, ópera. Cuente conmigo, mañana le escribiré. Esa misma noche, en efecto, vi en París al señor Cassette, vendedor de bastones y de paraguas, y le escribí a mi amigo. Un hombre que responde de una manera muy exacta a la filiación del señor Darzac. La misma talla, ligeramente encorvado, sobre todo claro, sombrero gris. Compró un bastón igual al que nos interesa la noche misma del crimen, hacia las 8. El señor Cassette no ha vendido otro parecido desde hace 2 años. El bastón de Larsan es nuevo. Se trata, pues, a no dudarlo, del que éste usa. No es él quien lo compró, puesto que se encontraba en Londres. Pienso, como usted, que lo ha hallado en alguna parte cerca de Robert Darzac. Pero entonces sí, según usted pretende, el asesino estaba en el cuarto amarillo desde las 5 o las 6. Como el drama no tuvo lugar hasta medianoche, la compra de ese bastón le proporciona una coartada irrefutable a Robert Darzac. El presbiterio no ha perdido nada de su encanto, ni el jardín de su esplendor. 8 días después, el 2 de noviembre, yo recibía en París un telegrama que decía así: Véngase al Glandier en el primer tren. Traiga revólveres. Afectos. Rouletabille. En aquella época, joven abogado practicante, casi desprovisto de pleitos, frecuentaba el Palacio de Justicia, más bien para familiarizarme con mis deberes profesionales. No podía, pues, sorprenderme de que Rouletabille dispusiera así de mi tiempo. Bien sabía él, además, cuánto me interesaban sus aventuras periodísticas en general, y sobre todo en el asunto del Glandier, del que, desde hacía 8 días, solo sabía por las noticias de los diarios. Esas notas habían divulgado que el análisis del arma, el hueso de carnero, habían revelado que los rastros frescos eran de la sangre de la señorita Stangerson, y que los antiguos provenían de otros crímenes que podían remontar a varios años. El asunto era comentado por la prensa del mundo entero, aunque parecía que la investigación no avanzaba. Me agradaba la invitación de mi amigo para reunirme con él en el Glandier, pero me intrigaban sus palabras: traiga revólveres. Si Rouletabille me telegrafiaba que llevase revólveres, era porque preveía que iba a necesitarlos. Confieso que no soy un héroe, pero se trataba de un amigo, seguramente en situación difícil, que me llamaba en su ayuda. No vacilé. Y después de haber comprobado que el único revólver que poseía estaba cargado, me dirigí a la estación de Orleans. En el camino pensé que el telegrama de Rouletabille pedía revólveres, de modo que entré en casa de un armero y compré una pequeña arma excelente, que decidí obsequiar a mi amigo. Esperaba encontrar a Rouletabille en la estación de Epinay, pero no estaba allí. Sin embargo, me aguardaba un coche, y enseguida me dirigí al Glandier. No había nadie en la verja, pero en el umbral del castillo advertí al joven reportero, que me saludó afectuosamente, y nos dirigimos al pequeño salón viejo del que ya he hablado. Esto va mal, me dijo Rouletabille. ¿Qué es lo que va mal? Todo, murmuró, y me dijo al oído: Larsan se ha lanzado a fondo contra Darzac. Esto no podía sorprenderme.
desde que lo había visto palidecer ante la huella de sus pasos. Sin embargo, observé enseguida. ¿Y entonces? ¿Y el bastón que él compró? El bastón está siempre entre las manos de Frederick Larsan, que no lo abandona. Pero, ¿no le proporciona una coartada a Darzac? De ningún modo. Interrogado por mí suavemente, niega haber comprado jamás un bastón en casa de Cassette. Sea como fuere, yo no lo juraría porque Darzac tiene extraños silencios, que uno no sabe exactamente qué pensar de lo que dice. Para Frederick Larsan ese bastón debe ser precioso. Un bastón que es una prueba. Pero, ¿de qué forma? Porque exactamente a la hora de la compra no podía encontrarse entre las manos del asesino. La hora no preocupará a Larsan. No está obligado a adoptar la teoría que comienza por introducir al asesino en el cuarto amarillo entre las 5 y 6 de la tarde. ¿Qué le impide a él hacerlo penetrar entre las 10 y las 11 de la noche? Es decir, en el momento en que padre e hija, ayudados por Santiago, procedían a un interesante experimento de física en la parte del laboratorio ocupado por los hornos. Larsan dirá que el asesino se deslizó por detrás de ellos, aunque esto parezca inverosímil. Ya se lo he dado a entender al juez. Si se lo considera atentamente, este razonamiento es absurdo, puesto que el familiar, si es que hay tal familiar, debía saber que el profesor iba a salir enseguida del pabellón. Entonces, ¿para qué exponer su seguridad, siendo un familiar, al aplazar sus operaciones para después de esa partida? Porque se arriesgaría a atravesar el laboratorio mientras el profesor se encontraba en él. Otros tantos puntos habría que dilucidar antes de admitir la hipótesis de Larsan. Y yo no perderé mi tiempo en ello, porque tengo un sistema irrefutable que no me permite preocuparme de esa fantasía. Solo que como estoy obligado momentáneamente a callar, y que Larsan algunas veces habla, puede que todo concluya por explicarse contra Robert Darzac. Si yo no estuviese aquí, agregó el joven con orgullo, porque hay contra Darzac otros signos exteriores, mucho más terribles, que esa historia del bastón, que sigue siendo incomprensible para mí, tanto más incomprensible cuanto que Larsan no elude el mostrarse al propio Darzac. Comprendo muchas cosas en el sistema de Larsan, pero no comprendo todavía lo del bastón. ¿Frederick Larsan está siempre en el castillo? Sí. No ha salido de aquí. Vive acá, como yo, a petición del propio Stangerson. El profesor ha hecho con él lo que hizo en mi favor el señor Darzac, acusado por Frederick Larsan de conocer al asesino y de haber permitido su fuga. El señor Stangerson se ha empeñado en facilitar al acusador todos los medios para llegar al descubrimiento de la verdad. Así procedió el señor Darzac conmigo. ¿Pero usted está ahora persuadido de la inocencia del señor Darzac? Creí un instante en que su culpabilidad era verosímil. Eso fue precisamente cuando llegamos aquí al castillo. Pero es el momento de que le diga lo que ocurrió entre el señor Darzac y yo. En ese momento, Rouletabille me preguntó si había llevado las armas. Le mostré los 2 revólveres. Perfectamente, dijo después de examinarlos, y me los devolvió. ¿Los necesitaremos? Pregunté. Esta noche, sin duda. Pasaremos la noche aquí. ¿No le molesta esto? Al contrario, dije, haciendo una mueca que hizo reír a Rouletabille. Vamos, vamos, prosiguió. El momento no es para risas. Hablemos seriamente. ¿Recuerda usted la frase que fue el «Sésamo, ábrete» de este castillo? Sí, respondí. Perfectamente. El presbiterio no ha perdido nada de su encanto, ni el jardín de su esplendor. Fue, además, esa misma frase, medio chamuscada, la que usted encontró en un papel entre los carbones del laboratorio. Sí, y al pie de ese papel, la llama había respetado esta fecha, 23 de octubre. Recuerde esa fecha,
que es muy importante. Ahora le voy a decir qué significa aquella frase incongruente. Ignoro si usted sabe que la antevíspera del crimen, es decir, el 23, el señor y la señorita Stangerson fueron a una recepción en el Eliseo. Creo que hasta asistieron a la comida. Lo cierto es que se quedaron a la recepción, porque yo los vi. Yo estaba allí por obligación profesional. Tenía que interrogar a uno de los sabios de la Academia de Filadelfia, a quien se festejaba aquel día. Hasta entonces yo no había visto nunca al señor ni a la señorita Stangerson. Estaba sentado en el salón que precede al de los embajadores, y me había abstraído en una vaga meditación. De pronto sentí pasar el perfume de la dama vestida de negro. Usted dirá, ¿y qué es eso del perfume de la dama vestida de negro? Bástale saber que es un perfume que me gustaba mucho, porque era el que usaba una dama, siempre vestida de negro, que me dio pruebas de cierto maternal afecto en los primeros años de mi juventud. La dama que aquel día estaba impregnada del perfume de la dama vestida de negro, estaba vestida de blanco. Era maravillosamente bella. No pude dejar de levantarme y de seguirla, a ella y a su perfume. Un hombre anciano daba el brazo a aquella belleza. Todos se volvían a mirarles, y yo oía que murmuraban: «Son el profesor Stangerson y su hija». Supe así a quién seguía. Se encontraron con el señor Darzac, a quien yo conocía de vista. El profesor Stangerson, abordado por uno de los profesores americanos, Arthur William Rains, se sentó en un sillón de la galería, y el señor Darzac condujo a la señorita Stangerson a los invernaderos. Yo lo seguí. Hacía aquella noche un tiempo muy suave. Las puertas que dan a los jardines estaban abiertas. La señorita Stangerson se echó un ligero abrigo sobre los hombros, y vi claramente que era ella quien le rogaba al señor Darzac que penetraran en la soledad del jardín. Intrigado por la agitación que denotaba el señor Darzac, insistí en seguirles. Se deslizaban ahora a pasos lentos, a lo largo de la pared que da sobre la avenida Marigne. Yo tomé por el camino central, marchando paralelamente a los dos personajes. Luego corté a través del césped. La noche era oscura, y el césped sofocaba mis pasos. Se habían detenido en la claridad vacilante de un farol de gas, e inclinados ambos sobre un papel que tenía en la mano la señorita Stangerson, parecían leer algo que les interesaba mucho. Me detuve yo también. Estaba rodeado de sombra y de silencio. No me advirtieron, y oí claramente que la señorita Stangerson repetía una frase doblando el papel. El presbiterio no ha perdido nada de su encanto, ni el jardín de su esplendor. Y esto dicho con un tono tan burlón y a la vez tan rabioso, y seguido de una carcajada tan nerviosa, que creo que aquella frase me vibrará toda la vida en el oído. Pero además oí otra frase, esta vez dicha por el señor Darzac. ¿Tendré que cometer un crimen para que usted sea mía? El señor Darzac era presa de una agitación extraordinaria. Tomó la mano de la señorita Stangerson, la llevó a sus labios, y me pareció que se estremecía. Luego se alejaron. Cuando llegué a la galería, prosiguió Rouletabille, no volví a ver al señor Darzac, y no volvería a verlo hasta el Glandier, después del crimen. Pero vi a la señorita y al señor Stangerson, y a los delegados de Filadelfia. La señorita Stangerson estaba al lado de Arthur Rains. Este le hablaba con animación, y los ojos del americano, durante aquella conversación, tenían un brillo singular. Creo que la señorita Stangerson ni siquiera estaba escuchando lo que decía Arthur Rains. Su cara expresaba una indiferencia completa. Arthur William Rains era un hombre sanguíneo, de cara amoratada. Debía gustarle el gin. Cuando el señor y la señorita Stangerson se marcharon,
Se dirigió al comedor y no volvió de allí. Me acerqué a él y le presté algunos pequeños servicios en medio de aquella baraúnda. Me dio las gracias y me dijo que dentro de 3 días se embarcaba para América, es decir, el 26, al día siguiente del crimen. Le hablé de Filadelfia. Me dijo que habitaba en aquella ciudad desde hacía 25 años y que allí había conocido al ilustre Stangerson y a su hija. Después se puso a beber champaña y me pareció que no pararía de hacerlo. Me aparté de él cuando estuvo casi ebrio. Tal fue mi soirée, querido amigo. No sé por qué singular precisión la doble imagen de la señorita Stangerson y del señor Darzac no me dejó en toda la noche, y ya se imaginará usted qué efecto me causó la noticia de la señorita Stangerson. ¿Cómo no recordar esa frase? ¿Tendré que cometer un crimen para que usted sea mía? No fue, sin embargo, esa frase la que le dije al señor Darzac cuando lo encontramos en el Glandier. Aquella en que se aludía al presbiterio y al jardín, que la señorita Stangerson pareció leer en el papel que tenía en la mano. Bastó para abrirnos de par en par las puertas del castillo. ¿Creía yo entonces que el señor Darzac fuera el asesino? No, no creo que tuviese tal convicción. En aquel momento yo no pensaba seriamente nada. Estaba demasiado poco documentado. Pero tenía necesidad de que me probara enseguida que no estaba herido en la mano. Cuando estuvimos solos los dos, le conté lo que la casualidad me había hecho sorprender de su conversación con la señorita Stangerson en los jardines del Eliseo. Y, cuando le dije que había oído sus palabras, ¿tendré que cometer un crimen para que usted sea mía?, se turbó mucho, pero menos ciertamente que cuando le dije la frase del presbiterio. Lo que le causó verdadera consternación fue saber de mis labios que el día en que se encontró en el Eliseo con la señorita Stangerson, ésta había ido por la tarde a la oficina 40 para buscar una carta, que era quizá la que habían leído ambos en los jardines del Eliseo, y que terminaba con aquellas enigmáticas palabras: el presbiterio no ha perdido nada de su encanto, ni el jardín de su esplendor. Esta hipótesis, por lo demás, me fue confirmada después por el descubrimiento que hice, usted se recordará, entre los carbones del laboratorio, de un pedazo de carta que llevaba fecha de 23 de octubre. La carta había sido escrita y retirada del correo el mismo día. No hay duda de que al volver del Eliseo, esa misma noche, la señorita Stangerson quemó aquel papel comprometedor. Fue inútil que el señor Darzac negara que aquella carta tuviese alguna relación con el crimen. Yo le dije que, en un asunto tan misterioso, no tenía el derecho de ocultarle a la justicia el incidente de la carta, que estaba persuadido de que aquella tenía una importancia considerable, que el acento desesperado con que la señorita Stangerson había pronunciado la frase fatídica, y que las propias lágrimas de él y la amenaza de cometer un crimen que había proferido después de la lectura de la carta no me permitían dudarlo. Darzac estaba cada vez más agitado y resolví aprovechar la favorable coyuntura. Usted debía casarse, señor, dije con negligencia, sin mirar a mi interlocutor. Y de pronto ese casamiento se vuelve imposible a causa del autor de esa carta, puesto que, enseguida de la lectura de la misma, usted habló de la necesidad de cometer un crimen para que la señorita Stangerson pueda ser suya. Debe de haber, pues, alguien entre usted y la señorita Stangerson, alguien que le impide casarse, alguien que la mataría antes de que se casara. Y terminé este pequeño discurso con estas palabras: ahora, señor, a usted solo le resta confiarme el nombre del asesino. Yo debía haber dicho, sin sospecharlo, cosas formidables. Cuando levanté los ojos sobre Robert Darzac, vi que tenía la cara descompuesta, la frente sudorosa y los ojos llenos de espanto. Señor, me dijo,
Voy a pedirle una cosa que va, quizás, a parecerle insensata, pero en cambio de la cual yo daría mi vida. Es necesario que usted no hable ante los magistrados de lo que vio y oyó en los jardines del Eliseo, ni delante de los magistrados, ni de absolutamente nadie. Le juro que soy inocente y sé y comprendo que usted me cree, pero preferiría pasar por culpable y no ver las sospechas de la justicia extraviarse con esta frase. El previsterio no ha perdido nada de su encanto, ni el jardín de su esplendor. Es preciso que la justicia ignore esta frase. Todo este asunto le pertenece, señor. Yo se lo doy, pero olvídese de la soirée del Eliseo. Tiene usted a su disposición 100 caminos en vez de ese para llegar al descubrimiento del criminal. Yo se los abriré, yo le ayudaré. ¿Quiere usted instalarse aquí, comer y dormir aquí, vigilar mis actos y los actos de los demás? Usted estará en el Glandier como si fuese el dueño de la casa, señor, pero olvídese de la soirée del Eliseo. Rouletabille se detuvo al llegar aquí para respirar un poco. Yo comprendía ahora la actitud inexplicable del señor Robert Darzac ante mi amigo, y la facilidad con que éste había podido instalarse en el sitio del crimen. Todo lo que acababa de oír no podía menos que excitar mi curiosidad. Le pedí a Rouletabille que siguiera satisfaciéndola. ¿Qué había pasado en el Glandier durante aquellos 8 días? ¿No me había dicho que ahora había contra el señor Darzac signos exteriores mucho más terribles que el del bastón encontrado por Larsan? Todo parece volverse contra él, me respondió mi amigo. La situación se ha tornado extremadamente grave. El señor Darzac no parece preocuparse mayor cosa de esto, pero nada parecía interesarle más que la salud de la señorita Stangerson, que iba mejorando día a día, cuando sobrevino un acontecimiento más misterioso aún que el misterio del cuarto amarillo. «Eso es imposible», exclamé. «¿Qué acontecimiento podría ser más misterioso que el misterio del cuarto amarillo?» «Volvamos primero al señor Darzac», dijo Rouletabille calmándose. «Como le decía, todo se vuelve contra él. Los pasos elegantes advertidos por Frederick Larsan parecían ser en efecto los del novio de la señorita Stangerson. La huella de la bicicleta puede ser la huella de su bicicleta. La cosa ha sido comprobada. Desde que poseía aquella bicicleta, la dejaba siempre en el castillo. ¿Por qué se la llevó a París justamente en aquel momento? ¿Acaso la ruptura de su casamiento debía producir la ruptura de sus relaciones con los Stangerson? Cada uno de los interesados afirma que sus relaciones debían continuar. ¿Entonces? Frederick Larsan cree, por su parte, que todo estaba roto. Desde el día en que Robert Darzac acompañó a la señorita Stangerson a los almacenes del Louvre hasta el día siguiente del crimen, el exnovio no volvió al Glandier. Recuerde que la señorita perdió su estuche y la llave de cabeza de cobre cuando estaba en compañía del señor Darzac. Desde ese día hasta la soirée del Eliseo, el profesor de la Sorbona y la señorita Stangerson no se volvieron a ver. Pero quizás se hayan escrito. La señorita Stangerson fue a buscar una carta al correo, a la oficina 40. Carta que Frederick Larsan cree de Robert Darzac, porque Frederick Larsan, que no sabe nada naturalmente de lo que pasó en el Eliseo, piensa que fue el mismo Robert Darzac quien robó el estuche y la llave, con el propósito de forzar la voluntad de la señorita Stangerson, apropiándose de los papeles más preciosos de su padre, papeles que hubiera restituido bajo condición de casamiento. Todo esto formaría una hipótesis bien dudosa y casi absurda, como lo decía el mismo Frederick, si no hubiese algo mucho más grave. Primero, cosa extraña y que no consigo explicarme, sería el señor Darzac en persona quien, el 24, había ido a buscar la carta a la oficina de correos. Carta que había sido retirada la víspera por la señorita Stangerson.
La descripción de la persona que se presentó a la ventanilla responde punto por punto a la filiación del señor Darzac. Este, a las preguntas que le fueron hechas a simple título informativo, por el juez de instrucción, niega que haya ido a la oficina de correos. Y yo lo creo al señor Darzac, porque, aunque admitiendo que la carta haya sido escrita por él, lo que no pienso, sabía que la señorita Stangerson la había retirado, puesto que había visto aquella carta entre sus manos en los jardines del Eliseo. No fue él, pues, quien se presentó al día siguiente, 21, en la oficina 40, para pedir una carta que le constaba que no estaba allí. Para mí es alguien que se le parecía singularmente, y es el ladrón del estuche, quien esa carta debía exigirle algo a la propietaria de aquel objeto, señorita Stangerson, alguna cosa que no vio llegar. Debió quedar estupefacto, y sin duda se preguntaría si la carta que había expedido dirigida a MATSN había sido retirada. De ahí su viaje a la oficina de correos y la insistencia con que reclamó la carta. Luego se marchó furioso. La carta había sido retirada y lo que pedía no había sido acordado. ¿Qué pedía? Solo lo sabe la señorita Stangerson. Lo cierto es que al día siguiente se sabía que la señorita Stangerson había sido casi asesinada durante la noche, y que yo descubriría al día siguiente que el profesor había sido robado al mismo tiempo, gracias a la llave, objeto de la carta. De manera que parece que el hombre que fue a la oficina de correos debe ser el asesino, y Frederick Larsan ha hecho todo este lógico razonamiento sobre los motivos de la presencia del hombre en la oficina de correos, pero aplicándolo a Robert Darzac. Como usted se imaginará, el juez de instrucción y Larsan y yo mismo hemos hecho todo lo posible por conseguir, en la oficina de correos, detalles exactos sobre el singular personaje del 24 de octubre. Pero ha sido imposible saber de dónde salió ni a dónde se ha marchado. Aparte de la descripción, que lo hace parecerse a Darzac, nada. Yo he hecho anunciar en todos los diarios: se promete una fuerte recompensa al cochero que condujo a un cliente a la oficina 40 de correos en la mañana del 24 de octubre, a eso de las 10. Dirigirse a la redacción del Epoch y preguntar por Mr. No ha dado resultado. En fin, ese hombre puede haber ido a pie. Pero, puesto que tenía prisa, era probable que hubiese utilizado un coche. En mi aviso en los diarios no di la filiación del hombre para que todos los cocheros que podían haber ido hacia esa hora, conduciendo a un cliente a la oficina 40, viniesen a verme. No ha venido uno solo, y me he estado preguntando noche y día quién es ese hombre que se parece tan singularmente al señor Darzac, a quien vuelvo a encontrar comprando el bastón que ha caído entre las manos de Frederick Larsan. Lo más grave de todo es que el señor Darzac, que debía dar una lección en la Sorbona, a la misma hora en que su parecido se presentaba en la oficina de correos, no la dio. Uno de sus amigos lo reemplazaba, y cuando se le interroga respecto del empleo de su tiempo, responde que fue a pasearse al Bois de Boulogne. ¿Qué le parece a usted un profesor que se hace reemplazar para ir a pasear al bosque? En fin, es necesario que sepa que si el señor Darzac confiesa haber ido a pasearse al Bois de Boulogne en la mañana del 24, no puede establecer el empleo de su tiempo durante la noche del 24 al 25. Le ha respondido muy tranquilamente a Frederick Larsan, que le pedía ese dato, que el empleo de su tiempo en París era cosa suya. Al oír esto, Frederick Larsan juró en voz alta que él descubriría, sin la ayuda de nadie, el empleo de su tiempo. Todo esto parece dar algún cuerpo a la hipótesis del gran Frederick, tanto más cuanto que el hecho de encontrarse Robert Darzac en el cuarto amarillo podría venir a corroborar la explicación del detective sobre el modo como el asesino había huido,
El señor Stangerson lo habría dejado escapar para evitar un espantoso escándalo. Por otra parte, esa hipótesis, que creo falsa, es la que extraviará a Frederick Larsan. Y esto no me disgustaría si no estuviese de por medio un inocente. Pero, ¿extraviará esa hipótesis a Frederick Larsan? Grave problema. Quizá Frederick Larsan tenga razón, exclamé, interrumpiendo a Rouletabille. ¿Está usted seguro de que Darzac es inocente? Me parece que son demasiadas las coincidencias que lo acusan. Las coincidencias, me respondió mi amigo, son los peores enemigos de la verdad. ¿Y qué piensa ahora el juez de instrucción? Marquet vacila en acusar a Darzac, no teniendo una prueba. No solo tendría contra él a toda la opinión pública, sin contar la Sorbona, sino también al señor y a la señorita Stangerson. Esta adora a Darzac. Por poco que haya visto al asesino, difícilmente se le haría creer al público que no hubiera reconocido a Darzac si él hubiera sido el agresor. El cuarto amarillo estaba a oscuras, sin duda, pero una pequeña lamparilla lo iluminaba, no lo olvidé. Ahí tiene usted, amigo mío, el estado en que se encontraban las cosas cuando hace 3 días, o más bien 3 noches, se produjo el acontecimiento inaudito de que le hablaba hace un instante.